Marcos capítulo 8, versículos 1 al 26. La nictofobia es el nombre que se le ha dado al miedo a la noche o a la oscuridad. Nosotros estamos familiarizados con eso, ¿no es cierto? Algunos niños, tal vez algunos de tus hijos, tenían miedo a la oscuridad y no podía dormir si no estaba encendida alguna luz. Tal vez tú has tenido miedo a la oscuridad o a la noche. Nada extraño en esta fobia, nada extraño en este miedo, pero ¿qué tal es esta otra fobia? La fotofobia. Esta fobia es el nombre que se le ha dado al miedo a la luz. Por increíble que parezca, algunas personas le tienen miedo a la luz. No soportan ver un rayo de luz. Cierran sus ojos ante los rayos del sol. Generalmente tiene que ver con un problema físico. No están funcionando bien sus ojos. Las personas que muestran evidencias de este tipo de miedo cierran sus ojos a la luz brillante, a los rayos del sol. El pasaje, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos que tenemos frente a nosotros, nos muestra a dos grupos de personas. Unos están completamente y definitivamente ciegos, mientras que otros están temporalmente ciegos, parcialmente ciegos. Hay esperanzas para ellos. Pueden recuperar la vista. El primer grupo, completamente ciego, tiene miedo a la luz. Es más, no solo tiene miedo a la luz, odia la luz. Es más, no solo odia la luz, ama las tinieblas. Por increíble que parezca, estas personas no quieren venir a la luz, no quieren estar cerca de la luz, no quieren ver lo que está frente a ellos. Cierran sus ojos a la luz y aman la oscuridad. El otro grupo de hombres, poco a poco, va abriendo sus ojos a la luz, hasta el punto de que ven con claridad. Vamos a leer los versículos 1 al 10 para entrar en contexto, mis hermanos. Vamos a cubrir los versículos 1 al 26, pero vamos a ver los primeros 10 versículos solo para ver en qué escenario nos encontramos. Marcos capítulo 8, versículo 1. ¿Están conmigo, amados hermanos? Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Jesús ministró por 3 años, mis hermanos, y en nuestro estudio del Evangelio de Marcos nos encontramos en el capítulo 8. Este es el 3er año del ministerio de Jesús, unos meses antes de ir a Jerusalén y morir en la cruz y resucitar al 3er día. Al inicio del 3er año del ministerio de Jesús, encontramos una escena similar a esta. Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, un total de como 20,000 personas. Después de alimentar a estos 5,000 hombres, las multitudes, nos dice el Evangelio de Juan, dejaron de seguirle, porque entendieron que su palabra era demasiado dura. Muy dura es esta palabra, Juan capítulo 6. Muy dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar?
y solo quedaron los 12 de siempre, siguiendo a Jesús. De ese momento en adelante, Jesús se dedicó a pasar tiempo entrenando a sus discípulos a solas con ellos. Jesús estaba ministrando el segundo año de su ministerio en el área del Mar de Galilea, y para el tercer año de su ministerio, cuando las multitudes dejaron de seguirle, él se fue al norte, al área de Tiro, una ciudad gentil, no judía. Ahí liberó de un demonio a la hija de una mujer gentil. Después, vimos el domingo pasado que sanó a un sordomudo, siempre ahí en esa zona de los gentiles. Cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 8, mis hermanos, ¿cuál es la primera frase del versículo 1? ¿Cuál es la primera frase que nos menciona el evangelista Marcos aquí? En aquellos días. ¿En cuáles días? En los días en que él estaba con sus discípulos en el territorio gentil. En el territorio gentil. Y Marcos procede, mis hermanos, a mostrarnos una escena donde vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Su divinidad en una demostración clara. Marcos nos dirá con estos 10 versículos que no hay ninguna duda de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Mesías. No hay ninguna duda. Básicamente, lo que tenían que hacer estas personas era, después de ver a Jesús multiplicando estos panes y estos peces y demostrando su compasión, su poder, su generosidad, lo que tenían que hacer era rendirse ante Cristo y decir: tú eres el Mesías. No hay otro. Ya recibimos al que estábamos esperando. Esta escena es una evidencia que no puede ser cuestionada. Es una evidencia que no puede ser objetada ni negada de que Jesús es Dios y que tú tienes que rendir tu vida a Él por completo, sin reservas. Jesús es Dios. Marcos primero nos muestra como evidencia de que Jesús es Dios su compasión, la compasión de Jesús. Miren el versículo 1 de nuevo conmigo, mis hermanos. En aquellos días, como había una gran multitud, estos son gentiles, la mayoría de ellos, dice que no tenían que comer. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Cuántas personas habían ahí, mis hermanos? 4,000. Este es un evento diferente al de los 5,000 hombres. 5 panes y 2 peces. Este evento es diferente, es otro. No confundamos los dos eventos. Aquí hay 4,000. Nos dice Marcos que son 4,000. El Evangelio de Mateo en el capítulo 15 dice que son 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que si hacemos un cálculo, llegamos a tener un total de unas 15,000 personas aquí, aproximadamente, contando mujeres y niños. Siempre las mujeres y los niños son más numerosos, ¿no es cierto? Especialmente cuando se trata de seguir a Jesús. Hay unas 15,000 personas, y mire lo que dice el versículo 2, mis hermanos. Jesús le dice a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Esta frase es muy importante porque en los evangelios nosotros encontramos que los observadores dicen de Jesús que tenía compasión de la gente. En Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 9, 14, 15, 20, Lucas capítulo 7, los discípulos dicen: el Señor tuvo compasión de la gente. Pero aquí Jesús mismo dice: tengo compasión de las personas. Ahora, piensa en esto, mis hermanos. Estos son unos 15,000, la mayoría de ellos gentiles. Gentiles. Un judío, cuando iba a territorio gentil, no quería ser tocado por un gentil. No comía a la mesa de ningún gentil. Incluso Pedro, después de que Jesús resucitó, Dios le dice: tienes que ir a ese territorio gentil y entrar en la casa de un gentil. Y Pedro le dice al Señor, como pidiéndole explicación: yo nunca he entrado en casa de un gentil, ni comido a la mesa de un gentil. Esto es Pedro
después de que Jesús resucitó. Imagínate los judíos sin Cristo, los judíos religiosos. Ellos no podían estar cerca de un gentil porque entonces se contaminarían. Cuando un judío, mis hermanos, regresaba de un territorio gentil de regreso a Israel, ¿saben lo que hacía? Se sacudía la ropa y se sacudía las sandalias para que no entrara el polvo de esta gente maldita y contaminara la tierra santa. Pero Jesús dice, viendo a estos gentiles, tengo compasión de ellos. Tú y yo deberíamos estar agradecidos, mis hermanos, porque nosotros somos gentiles. A menos de que haya aquí alguno con procedencia judía, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Jesús dice, tengo compasión de este grupo de gente. Y por todo el Antiguo Testamento se dice una y otra vez que gentiles vendrían a adorar al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Jesús tiene compasión, mis hermanos? Sigamos leyendo en el versículo 2. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La compasión de Jesús es admirable, mis hermanos. Él se interesa por las necesidades temporales de estas personas que han venido a escucharle. Jesús no solo tiene el interés de enseñarles, sino también que es conmovido por las necesidades de estas personas. La compasión de Dios, mis hermanos, le aparta a Él de cualquier otro Dios creado por el hombre. La compasión pone a Jesucristo aparte de cualquier otro Dios. Pastor John MacArthur dice estas palabras, escuche, Satanás no tiene compasión, por lo tanto, no inventa dioses que son compasivos. Por esta razón, no encuentras en las religiones del mundo ningún Dios creado por Satanás que sea compasivo en su naturaleza. Este es un atributo del Dios verdadero. Él es un Dios compasivo. Recientemente, mis hermanos, estuve leyendo un libro que es un testimonio de un musulmán que se convirtió al evangelio. Nabil Qureshi, creo que se pronuncia el nombre. Se los recomiendo el libro. Se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Está en español, está en inglés. Lo pueden buscar por ahí y adquirirlo. En su testimonio, él relata, mis hermanos, que estaba cerca de hablar con sus padres acerca de su nueva fe en Cristo. Y esto es algo terrible para una persona criada en el mundo musulmán. Él decía, Dios, el momento que yo le diga a mis padres esto, yo los voy a matar. Y literalmente la mamá de él terminó en el hospital toda la noche cuando él les dijo esto. Él estaba en una crisis y dice que entró a su habitación y estaba llorando y buscando consuelo. Él bajó su Corán, el Corán que había conocido toda su vida, el libro que se sabía en muchas secciones de memoria, y tomó una Biblia de estudio que le había regalado un amigo de la universidad. Él tenía los 2 libros ahí y dijo, primero voy a leer el Corán, porque es lo que conozco. Escuche sus palabras. Me senté en el sofá y abrí primero el Corán, hojeé las páginas, buscando versos de consuelo, esperando algo, cualquier cosa que me consolara. No había nada allí para mí. El Dios que se me mostraba era un Dios que se preocupaba por mí solamente si yo cumplía ciertas condiciones. Un Dios que no me amaba si no me esforzaba al máximo. Uno que parecía alejarse y alegrarse al enviar a sus enemigos al fuego del infierno. Él dice, escuche esto, bajé el Corán y tomé la Biblia. Nunca había leído la Biblia como guía personal, ni siquiera sabía por dónde comenzar. Pensé que el Nuevo Testamento sería un buen lugar, así que busqué Mateo. En cuestión de minutos encontré estas palabras.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él sigue diciendo, esto era lo que estaba buscando. Era como si Dios hubiera escrito estas palabras en la Biblia para mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos una vez más, pero ahora eran lágrimas de alegría. Sabía que lo que tenía en mis manos era la vida misma. Esta es verdaderamente la palabra de Dios y fue como si me encontrara con Él por primera vez. Nuestro Dios es un Dios compasivo, mis hermanos. Tú puedes llegar y abrir tu corazón a Él y sabes, Él te recibe. Tú puedes llegar sucio de pecado y cargado de culpa y sabes, Él te recibe. Amado hermano, amada hermana, nuestro buen Dios es un Dios lleno de compasión. Él está contigo. Él te sostiene. Él te sostiene en tu enfermedad. Él no te deja. Él sigue trabajando en ti. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la continuará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él está contigo en tu necesidad. Él está contigo en tu momento más difícil en el matrimonio. Y lo que Él está haciendo es lo mejor, porque Él es un Dios compasivo. Hermanos, Él nunca se equivoca. Tengo compasión de la gente, dijo Jesús. ¿Y cuál es el mayor acto de compasión de Jesucristo? Su muerte en la cruz, mis hermanos. Su muerte en la cruz. En la cruz Jesús demostró la infinita compasión de Dios con pecadores. No olvides la compasión que Dios te ha mostrado, mi hermano. Marcos nos dice, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios compasivo, pero no solo eso. En segundo lugar, Él es un Dios poderoso. Miren conmigo el poder de Jesús, mis hermanos. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermanos, hace algunos meses Jesús había multiplicado panes y peces para casi 20,000 personas. Hay una película que le gusta a mis hijos, Buscando a Dory, Buscando a Nemo. Yo no sé si ustedes la han visto, creo que sí. Y hay una pececita, ¿verdad?, que se llama Dory, que lo olvida todo, olvida su nombre, con quién está hablando, el nombre de los demás. Los discípulos entraron en esa crisis de memoria de corto plazo. Jesús les dijo, tengo compasión de esta gente, alimentémoslos, tienen hambre, no quiero que se vayan, se van a desmayar en el camino. Y los discípulos, ¿qué respondieron, mis hermanos? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Jesús, no se puede, no podemos. Pero si Jesús lo acaba de hacer, y tú me dices, no, pastor, yo no hubiera actuado así. Yo le hubiera dicho, Señor, pues tú lo hiciste hace unos meses, lo puedes volver a hacer. Hermanos, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha librado? ¿Y cuántas veces tú has vuelto a dudar? Yo creo que son tantas que hasta vergüenza nos debería dar recordarlas. ¿No es cierto, mis hermanos? Como iglesia, ¿cómo Dios nos ha sostenido? ¿Y por qué tenemos la tendencia de desconfiar de Él, mis hermanos? Como familia, ¿cuántas veces Dios les ha sacado adelante y les ha provisto de manera que ustedes no esperaban? ¿Por qué desconfías otra vez del Señor, mi hermano? En mi tiempo devocional estoy leyendo el libro de Moisés, Éxodo. Dios saca al pueblo de Israel con un brazo poderoso, de una manera sobrenatural. Y el pueblo se encuentra en el desierto y dice, no tenemos agua, nos vamos a morir. Eso no sucedió una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, sucedió varias veces, mis hermanos. Y siempre el pueblo volvía y desconfiaba de Dios, volvía y desconfiaba de Dios, volvía y desconfiaba de Dios. Y yo antes, mi hermano, en mi orgullo, yo decía, pueblo de Israel, qué corazones tan endurecidos.
¿Sabe lo que digo ahora, mi hermano, mi hermana? Conociéndome, casi que quito el nombre de Israel y pongo el mío ahí, ¿verdad? Dios te proveyó, te sacó adelante, te guió en el camino que tú debías andar. Y ahora se me presenta esta necesidad y vuelvo a dudar del Señor. Vuelvo a decir, yo no voy a poder salir de esta. Aquí ya no hay esperanza. No hay manera que Dios provea. No hay manera que yo salga adelante. Y Dios vuelve a mostrar su compasión. Y más adelante me encuentro con otra dificultad, con otra prueba, con otra tribulación. Y digo, ya aquí ya no hay escapatoria. Ya nos vamos a morir. No hay esperanza. Está todo perdido. Y Dios vuelve a sacarnos. Y seguimos, mis hermanos, dudando de nuestro buen Dios. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Quién conseguirá comida para toda esta gente? Y aquí Jesús hace algo extraordinario una vez más. Por ahí los discípulos buscaron, habían 7 panes. Mandó a sentar a todas las personas, dio gracias por los alimentos y mandó a los discípulos a servirles a todos, a servirles a todos, a servirles a todos. Imagínense ustedes eso. Consiguieron unas canastas por ahí, las canastas se llenaban, los discípulos volvían con las canastas vacías, se volvían a llenar las canastas y todo el mundo comió y todo el mundo se sació. Y en esta ocasión, diferente a la pasada, a los discípulos les tocó repartir 2 veces, porque después de repartir los panes, alguien se encontró unas sardinitas por ahí y dijo Jesús, pues estas también las multiplicamos. Y llenaron cestas de sardinitas y pues todo el mundo va a comer sardinitas, no sé. El plato de entrada y después el plato fuerte, no sé cómo fue, algo así. Una demostración inigualable del poder de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. 15,000 personas en un desierto sin nada que comer. Y Jesús, el Hijo de Dios, demostrando una vez más su compasión y su poder, les da de comer a todos. Les da de comer a todos. Estas obras eran un testimonio definitivo que Jesús venía de Dios. Estas eran demostraciones de poder divino. Marcos nos muestra a Jesús en toda su divinidad. Él es un Dios compasivo, Él es un Dios poderoso. Y en tercer lugar, mis hermanos, Él es un Dios generoso. Miren conmigo la generosidad de Jesús, mis hermanos. Versículo 8. Y comieron, ¿y qué dice, mis hermanos? Se saciaron. Se saciaron. Ya no se podían levantar de la tierra de tanto comer. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En la multiplicación de los panes, en Marcos 6, se nos dice que recogieron ¿cuántas canastas, mis hermanos? 12 canastas. Pero la palabra canastas allá es diferente que la que encontramos acá, en Marcos 8. Las 12 canastas eran 12 bolsitas pequeñas que los judíos usaban para llevar su comida cuando salían de viaje. Y Jesús milagrosamente multiplicó los panes de manera que le quedaran una bolsa para cada uno de sus discípulos. Aquí recogen 7 canastas, pero estas canastas son unas canastas grandes. Un hombre podía caber en esa canasta acostado. Tal vez Jesús estaba pensando, los que repartieron comida van a tener más hambre por todo el trabajo que tuvieron y ahí tienen más para comer. Jesús multiplicó generosamente estos alimentos. Esta es una generosidad que solo puede venir de Dios. Y recuerden, mis hermanos, esta generosidad Dios la mostró para con los gentiles. Él alimentó judíos en Marcos 6. Cerca de 20,000. Hoy está alimentando cerca de 15,000 gentiles.
mostrando su gran generosidad que no tiene límites ni mira barreras. ¿Cómo respondieron a Jesús? ¿Cómo nos muestra Marcos que las personas respondieron a Jesús ante esta demostración de su deidad? Se suponía que la gente debía decir, este es el Mesías prometido, este es el Salvador del mundo, pero no. Miren el versículo 11 conmigo, mis hermanos, y estos son los ciegos permanentes. Estas personas son personas que tienen una ceguera permanente, voluntaria. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué le estaban pidiendo? Una señal del cielo. Pero ¿qué señal quieren estos hombres? En el Evangelio de Mateo nos dice las Escrituras que llegaron fariseos y saduceos también con el Señor Jesucristo. Estos eran dos grupos de personas que se odiaban mutuamente. Y así funcionan las personas que están ciegas al Evangelio, mis hermanos. No tienen nada que ver, pero de repente se ponen de acuerdo para oprimir al justo y al seguidor de Cristo. Vinieron los fariseos y los saduceos y comenzaron a pedir señal. ¿Qué tenían en común estos grupos, mis hermanos? Teológicamente no tenían nada en común. Socialmente no tenían nada en común. Los fariseos eran los, digamos, de clase baja del pueblo, los saduceos eran de clase alta del pueblo. Los fariseos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, los fariseos sí. Los fariseos eran de cumplir la ley al dedillo. Los saduceos eran de ignorar la ley. Comamos y bebamos que mañana moriremos, haz con tu vida lo que te dé la gana. Hay que disfrutar lo que tenemos ahora. Grupos totalmente distintos se coordinan para ir en contra de Jesús, para ir en contra de la luz. No tienen nada en común en la vida diaria, pero cuando aparece Jesús tienen mucho en común porque odian la luz, odian el mensaje de arrepentimiento, odian el mensaje de gracia y de fe, odian la verdad, aman su pecado, aman su propia justicia. Y estos son ciegos. Son hombres ciegos que viendo la luz enfrente de ellos no se rinden ante Cristo. Seguro que tú conoces a alguien que está en esa situación, mi hermano, mi hermana. Comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Qué otra señal necesitan? ¿Ya han visto a ciegos ver, a sordos oír, a muertos ser resucitados, a multitudes ser alimentadas? ¿Qué otra señal necesitan? Ellos dicen señal del cielo. Algo así como, bueno, Jesús, Josué logró detener el sol, deténlo tú. Elías logró que descendiera fuego del cielo, manda a descender fuego del cielo. Un eclipse lunar, haz que las estrellas cambien de posición. Haz algo sorprendentemente sobrenatural y entonces te creeremos. Versículo 12, ¿cómo respondió Jesús a esto, mis hermanos? Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús les habla, mis hermanos, con una declaración absoluta, demostrando que se había agotado la paciencia. Ya no más paciencia. Ya no más oportunidad. La frase que usa Jesús aquí en el griego es una frase sumamente fuerte, mis hermanos. Cuando Jesús dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación, lo que está diciendo es que yo me muera o sea maldito si yo les doy señal a estos.
Y dejándolos, versículo 13, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Allí están las evidencias delante de ellos. Ahí están los fariseos y los saduceos y están las evidencias. ¿Qué te queda hacer con las evidencias? Rendir tu vida a Cristo. Eso es lo único que te queda hacer. No hay otra opción sino que rendir tu vida a Cristo. ¿Y qué hacen estos hombres? Se niegan totalmente a rendir sus vidas a Cristo, aunque ahí está la evidencia. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que no había otra que hacer que rendirse delante de él. Y hasta el día de hoy no hay otra opción que rendirse a Cristo, que darle tu vida a Cristo, que entregarte a Cristo. Es que no hay otra opción. Esa es la única opción. No hay otra. Y aquí está Cristo una y otra vez demostrando que Él es el Hijo de Dios. Si no me crees a mí, crea en las obras que yo hago, dijo Jesucristo en varias ocasiones. Escucha lo que dice Juan 3:19. Escucha esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Después de ver el milagro de Jesús, obra tras obra, sanidad tras sanidad, los judíos cerraron sus ojos a la luz. La luz estaba frente a ellos, les hablaba, les llamaba, pero amaban más las tinieblas. Qué terrible situación de ceguera espiritual, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿No es cierto, mis hermanas? Ahí están todas las evidencias. Ahí están todas las evidencias. Y tal vez tú has venido hoy aquí y tú vienes en un caso de severa ceguera espiritual. Has escuchado de Cristo, has escuchado del Evangelio, has escuchado del Salvador. Se te han presentado pruebas, evidencias, y tú todavía no rindes tu vida a Cristo. Yo te voy a decir algo. Jesús mostró paciencia con los fariseos, con los saduceos, hasta cierto punto. De ahí en adelante, no más paciencia. ¿Qué dijo Jesús? Que yo me muera, que yo sea maldito si yo les muestro una señal a esta gente. No juegues con la paciencia del Señor. Tal vez tú has dicho, no, ya me he aguantado tanto, me va a seguir aguantando. Allá en mis últimos días, ahí me reconcilio con Él. Ahí me pongo a cuentas con Él. La paciencia de nuestro buen Dios es abundante. Dios te ha prometido recibirte si tú vienes a Él arrepentido, pero Él no te ha prometido mañana. Ven hoy a Él y ríndele tu vida a Él por completo. Un pensador francés de la época de la Ilustración escribió estas palabras. Escuche usted. Aunque se hiciera un milagro en el mercado ante 1000 testigos, preferiría desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. A ese grado llega la ceguera de una persona. Y tal vez hay 1000 excusas, ¿no es cierto? Mi religión, esto fue lo que me enseñó mis papás. Yo he platicado con gente que literalmente yo se lo digo llorando, te ruego que te arrepientas de tus pecados. Después, ahí están las evidencias todas delante de ella. Y dicen, ahora no, después. ¿Sabe qué, mi hermano? El rechazo a Cristo nunca es por falta de evidencia. Nunca es por falta de evidencia. Siempre es porque la voluntad del ser humano no se quiere rendir al gobierno de Cristo. Siempre es un asunto moral, no de falta de evidencia. Pero ¿cómo nos presenta Marcos la esperanza, mis hermanos? Mire lo que sigue.
acaba de presentarnos a los ciegos que están ciegos permanentemente, que van a quedar ciegos y ya están bajo la condenación de Dios. Ya no hay más paciencia para ellos. Pero mira a estos otros ciegos, pero estos son ciegos temporales, mi hermano. Esto es por un rato nada más. Su vista se está aclarando. Mira lo que dice el versículo 14. Habían olvidado traer pan. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? De los discípulos. Están en una barca. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Wow, somos 13 hombres, todos comemos muy bien, nos alimentamos de una buena manera, y este pan no va a alcanzar para todos. Versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, esta es una advertencia, es una palabra fuerte, tengan cuidado, estén alerta, no se duerman, manténganse despiertos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes han estado siendo expuestos a la luz, pero ustedes tienen aquí, frente a sus ojos, influencias que pueden apartarlos de la luz. Ustedes están viendo a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, que era otro grupo de personas, los están viendo no creer en mí. Y ustedes pueden ir por ese camino. Cuídense. Cuídense de la influencia perversa de estas personas en ustedes. Los fariseos les podían influenciar con su legalismo, tratando de obtener la salvación a través de cumplir la ley. Los saduceos les trataban de influenciar con el liberalismo. Agradar a Dios no es importante. Puedes vivir como quieras. Los herodianos les influenciaban con el secularismo. Olvídense de Dios, vivan para el mundo. Como al final Judas terminó siendo engañado, ¿no es cierto? Jesús está trayendo una verdad espiritual con todo este contexto de la alimentación a los 4,000, de la conversación con los fariseos. Él está entrenando a sus discípulos. ¿Y qué dicen los discípulos, mis hermanos? Versículo 16. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y esto de discutían entre sí da la idea, mis hermanos, de que se empezaron a preguntar uno al otro, hey, Felipe, tú eres el encargado de la logística aquí, ¿trajiste comida? No, Judas es el que tenía la bolsa y yo no alcancé a pedirle el dinero. Judas, hey, ¿trajiste la comida? No, pregúntenle a Mateo, yo creía que él iba a traer. Y todo en la barca así, hey, ¿quién trajo pan? ¿Quién trajo pan? ¿Cuántos panes hay? Solo hay uno. O sea, la idea es que ellos están discutiendo mientras Jesús le está tratando de enseñar una importante lección espiritual. Jesús dijo la palabra levadura y ellos ¿en qué pensaron, mis hermanos? Pan, en el almuerzo. Y la levadura siempre en la Biblia, mis hermanos, a menos de un par de veces, siempre habla de influencia. De influencia. Especialmente influencia negativa, un poco de levadura. ¿Qué dice? Leuda toda la masa. Si tú dejas que entre un poquito de ese mal, tú vas a terminar totalmente contaminado. No te dejes contaminar, ese es el punto. No te dejes influenciar. No te vayas por ahí con estos amiguitos fariseos y con estos amiguitos saduceos o con los herodianos. No te vayas por ahí porque te van a contaminar. No te dejes llevar por estas influencias. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios? Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Es como aquel que trató de ir a acariciar el león, ¿verdad? Ah, este leoncito, inofensivo. No te acerques a eso. Y Jesús está tratando de enseñar esta verdad espiritual que sigue siendo importante para nosotros hoy. Y los discípulos, ¿en qué piensan, mis hermanos? En el almuerzo. Los discípulos escucharon levadura y ellos dijeron almuerzo, pan. Es que no trajimos pan. Los discípulos están viendo todo con los lentes de su necesidad momentánea y temporal. Jesús está tratando de enseñarles algo de gran importancia y ellos están pensando en el almuerzo. Una cosa tan intrascendental. Hermano, ¿no te pasa a ti?
Tú vienes a la iglesia y el pastor está, pero ahí con todo, predicando. Y tú pensando, ay, se me olvidó el tinte del pelo. Ay, se me olvidó maquillarme. Y te das cuenta que te pusiste un zapato de un par y otro zapato de otro par. Y pasas todo el culto pensando que no me miren los hermanos, ¿verdad? Y ahí tapando. Y tú vas ahí a los cantos y alabando al Señor y pensando en la comida, pensando en la lavada, en la planchada. ¿Cómo me estarán viendo los hermanos esta belleza? ¿Estaré dando buena impresión? Se me olvidó colorearme mis uñas, ¿verdad? Vamos a cantar. Levante las manos. No, mis uñas, ¿verdad? No logré atenderme. Hermanos, perdemos de recibir la paz que el Señor tiene, el gozo que el Señor tiene, la enseñanza que el Señor tiene, por tener nuestra vista puesta en nuestra necesidad, en nuestra circunstancia temporal del momento. Dejamos que nuestras mentes estén ocupadas con las cosas triviales de este mundo. ¿Recuerdan cuando el sembrador salió a sembrar? Una semilla cayó por ahí y cayó en pedregales, echó tierra y todo, pero se secó. Y cuando interpreta Jesús esa parábola, ¿qué dice? Esa semilla no dio fruto porque las tribulaciones, esa palabra no dio fruto porque las tribulaciones, las ansiedades, las preocupaciones de este mundo se robaron esa palabra, se la llevaron esa palabra. ¿Cómo debían responder los discípulos? Jesús, dinos cómo nosotros podemos ser víctimas de la influencia de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. ¿Cómo identificamos esa influencia? Hermano, ahí tú puedes hacerle 100 preguntas a Jesús y no aburrirte de tus respuestas. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Tú estás en la mañana leyendo tu Biblia y tú estás leyendo una gran verdad y se te pasó por alto porque tú estabas pensando en ir a reparar la llanta de tu vehículo. Hermano, las cosas más importantes son las cosas eternas. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Mira, si tú no tienes almuerzo hoy, Dios te va a dar cena. Y puedes confiar en eso. Si tú no tienes comida hoy, Él te va a dar mañana y tú puedes confiar en eso. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Pero en la eternidad, si tú estás desconcentrado de las cosas de Dios hoy, de manera que no tienes tiempo para Dios por estar pensando en otras cosas, eso repercute en tu eternidad. En tu eternidad. Escuchamos una y otra vez en las Escrituras: pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Acabamos de cantar, pon tus ojos en Cristo. Hermano, recuerda esas verdades. Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo. No dejes que las preocupaciones de esta vida te distraigan de la obra que Dios quiere hacer en tu corazón. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Aquí Jesús les hace 8 preguntas a los discípulos. ¿Para qué? Para que caigan en razón. Para que caigan en razón. Son 8 preguntas. Las preguntas te hacen pensar. Las preguntas te hacen reflexionar. ¿Cómo? Levadura, pan, almuerzo no tenemos. Ok. Jesús dice: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ¿Qué respondieron los discípulos? 12. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Qué dijeron los discípulos, mis hermanos? 7. Y Él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? 8 preguntas para sacarlos
de su desconcentración espiritual. Nos está haciendo pensar, muchachos, ¿en dónde tienen sus mentes? ¿Dónde tienen sus cabezas? Que no te pusiste el tinte de cabello, que no te pintaste las uñas, que te equivocaste de zapato, que no viniste bien planchado. Hermano, aliméntate de la palabra, que en esto es lo que estamos. Busca las cosas de arriba. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les van a ser, ¿qué? Añadidas. Busca primero el reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. Tal vez Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu matrimonio y tú estás enojado porque manejando a tu esposa se le rayó el carro. Y tal vez Dios quiere hacer una obra maravillosa en tus hijos y tú estás enojado porque alguien quebró un vaso. Busca las cosas de arriba, las cosas espirituales, mi hermano. Hay dos palabras claves en estos versículos. Miren el versículo 17 conmigo, mis hermanos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Cómo empieza la siguiente pregunta? Ayúdenme aquí, mis hermanos. ¿Cómo empieza la siguiente pregunta? Aún, esta palabra es clave. Miren conmigo más adelante, versículo 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hay esperanza, mi hermano. Estos 12, excepto Judas, son ciegos temporales. Están en proceso de recuperar la visión. Están en trabajo oftalmológico. No han entendido aún. Pero hay esperanza porque Cristo abre los ojos de los ciegos. No solo los ciegos físicamente, sino los ciegos espirituales. Cristo resplandece con una luz tan poderosa que quiebra las tinieblas de nuestros ojos y nos hace ver su gloria. ¿No es cierto, mis hermanos? Hay esperanza en Cristo Jesús y estas son las buenas noticias del Evangelio. Tú puedes venir de la oscuridad más profunda y de rechazar a Dios toda tu vida. Y Jesucristo dice, aún no han entendido. Ese aún, mis hermanos, es un adverbio que te deja claro que todavía hay esperanza. Tú puedes vivir desconcentrado de las cosas de Dios. Y Jesús te dice hoy, aún no has entendido. Aún tienes tus ojos puestas en las cosas de esta tierra. Yo voy a seguir trabajando en ti para que tus ojos sean abiertos totalmente, tu vista sea aclarada absolutamente. Y Marcos nos pone un milagro en los versículos a continuación, mis hermanos, y con esto concluimos. Marcos nos da este milagro como una ilustración del proceso que están viviendo los discípulos. Mira conmigo el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Es la única vez en los evangelios que Jesús le hace una pregunta a uno que está recibiendo sanidad. Es la única vez. Tú no lo encontrarás en ninguna otra parte. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Este ciego no había sido ciego de nacimiento, porque él conocía que eran los árboles. Había quedado ciego durante su infancia, seguramente. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Quedó como parcialmente con los ojos enceguecidos. Y le hizo que mirase y le fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Esta es visión 2020. Vio de lejos y claramente. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Falta que yo termine mi obra en la cruz, no lo digas a nadie. Yo no soy un milagrero, yo soy el Salvador. El único milagro parcial de Jesús. ¿Y qué es lo que Marcos nos quiere mostrar? Los discípulos no habían entendido, pero iban a entender. Los discípulos no habían abierto sus ojos, pero se les iban a ser abiertos.
Hay esperanza para el distraído, hay esperanza para el preocupado, hay esperanza para el rebelde, hay esperanza para el ciego. Y la esperanza es Cristo Jesús. Martín Lutero escribe: Dios no recibe a nadie sino a quienes están abandonados. No le devuelve la salud a nadie sino a los que están enfermos. Escuche esto: no le da vista a nadie sino a los ciegos. No da vida a nadie sino a los muertos. Este es el Salvador en quien hemos confiado. Hay esperanza para los ciegos, mi hermano. No dejes de compartirle el evangelio a tus hijos. No dejes de compartirle el evangelio a los que están cerca. Hay esperanza. Tal vez no ven ahora, aún, pero verán. Así como tú y yo. No mirábamos antes, éramos ciegos, pero ahora vemos. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras a Jesucristo, que es Dios, a Jesucristo dando evidencias una y otra vez de su divinidad. Señor, nosotros hemos respondido sí. Y tú has abierto nuestros ojos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Pero cerca de nosotros, para algunos es dentro de su propio hogar, Señor. Hay personas que todavía no ven, que todavía tienen cerrados sus ojos y se niegan a ver la luz de Cristo. Te pedimos que muestres tu misericordia una vez más, Señor, y abras los ojos de los ciegos espirituales para tu gloria. Tenemos la esperanza, Señor, de que así como lo hiciste con los discípulos y así como lo hiciste con nosotros, lo continuarás haciendo, Señor, para tu gloria.